¿Un profesor ejerza siempre, profesor? Creo que es importante que los profesores tengan vocación. La vocación significa pasión en lo que uno enseña y significa también conciencia de la importancia que tiene la educación y la pedagogía, ¿no? Yo soy profesor de literatura porque he sido un lector apasionado. La verdad es que yo hice oposiciones de cátedra, de titularidad, antes hice una tesis doctoral para que me permitiesen hacer lo que haría y lo que hago sin que me paguen, que es hablar de los libros que leo y contagiar el amor por la lectura, ¿no? Y conservar esa pasión por lo que uno enseña es muy importante. Y es muy importante también reivindicar la educación, con las necesidades de cada momento, con las necesidades de cada tiempo, pero esta sociedad, si va a tener algún futuro, sigue dependiendo del futuro que pensaron los ilustrados para esta sociedad, que es el pacto pedagógico, la capacidad de formar ciudadanos, no especialistas, no contribuyentes, no trabajadores, no clientes, sino ciudadanos, ¿no? Personas capaces de pensar y de ser dueños de su futuro. ¿Estás dando clase en la Universidad de Granada todavía? ¿Vas a terminar el curso? Sí. Yo cuando tuve este problema con un profesor del departamento que acabó en los tribunales y acabó siendo un problema con la justicia porque el juez me condenó por injurias, dije que no sentía ánimos para seguir enseñando, para seguir en el departamento, pero que iba a acabar el curso para no perturbar la relación con los estudiantes y cuando acabe el curso, ya para el curso que viene, pues pido la excedencia. A mí me gustaría proponerte, si no te importa, Luis, hay tantas cosas para hablar contigo y de las que hablar contigo, que bueno, no es la mejor de todas, pero te quería proponer hablar de este asunto durante un momento esta noche, si no te importa. No porque pases un mal rato, que supongo que no será de las cosas más amables y agradables de tu vida. No paso un mal rato. La verdad es que a mí no me gusta quejarme. Entonces cuando tengo que hablar de mí para quejarme de algo, lo paso mal. Y además en todo este ambiente hay envueltas personas, instituciones a las que quiero mucho, a las que sigo queriendo mucho, pero hablamos con toda naturalidad, por supuesto. Te lo agradezco. Sabes que en aquel primer momento, cuando ocurrió este hecho, como consecuencia de un enfrentamiento con un compañero, con José Antonio Fortes, tú criticaste en un artículo en El País, donde te escribes a ese compañero, entre otras cosas, por las calificaciones que le daba García Lorca, lo trataba de fascista directamente, a Francisco Ayala de cosas también grandes, a ti, a tu padre, en fin. Era una persona que en sus clases normalmente, quiero estar diciendo más o menos acertadamente lo que ocurría, pues hacía estos calificativos. Tú en tu artículo te referiste a este profesor, en fin, te mojaste públicamente y hubo una calificación que fue la que te trajo los disgustos, lo calificaste como profesor perturbado. En fin, aparentemente no parece tan grave, pero al juez... Tal como están los periódicos, ¿no? Sí, como está, y bueno, y la televisión, y la vida, y el autobús, y el taxi, y todo. Y además, yo lo hice desde una conciencia profesional. Es decir, yo soy catedrático de literatura y califiqué a un profesor ¿Sabías lo que estabas diciendo? Califiqué a un profesor de literatura y lo califiqué con toda la conciencia profesional como un profesor perturbado. Es decir, un profesor que explica en Granada, en una universidad pública, que Lorca era fascista y que lo dice con los alumnos. Y una persona que califica a Ayala de aliado de los nazis, como hablaba también de mí, no quise ser un hipócrita y también me puse yo por medio. Una persona que por colaborar yo en algunos medios de comunicación de un grupo especial me acusa de venderme al capitalismo y de provocar el suicidio de un íntimo amigo mío que no resistió que yo me vendiera al capitalismo, yo pensé que objetivamente
la podía calificar de profesor perturbado. Él, que había escrito todas estas cosas y que con la lengua tan suelta habla de lo que le da la gana, pues decidió no contestarme, sino llevarme a los tribunales. Y bueno, el juez le dio la razón. Eso es lo que pasó. Con lo preocupados que estamos por las cosas como, por ejemplo, por la asignatura para la ciudadanía, ¿no? ¿A nadie más en esa universidad le preocupaba que una persona diera las clases? Estamos hablando de un señor que está dando clases diciendo eso a sus alumnos, es decir, los estaba formando en ese gusto por estudiar a las personas con veracidad y con buenas palabras. ¿A nadie le llamaba la atención que sucediera eso? A mucha gente, y a mí, y por eso decidí escribirlo, ¿no? Yo comprendo que la situación es complicada, porque hay que tener mucho cuidado a la hora de poner en duda la libertad de cátedra, ¿no? Porque si se cierra la puerta para que alguien diga una barbaridad, pues de pronto mañana a mí me pueden cerrar la puerta para explicar, pues no sé, a San Juan de la Cruz como una persona de carne y hueso y no como un poeta que ha caído del cielo, ¿no? O sea que en ese sentido yo comprendo que hay que ser cuidadoso. Y por eso yo no le puse una demanda ni le puse una denuncia ante el rector, sino que escribí en un periódico, porque creo que la libertad de expresión, ejerciendo la misma libertad, que la libertad de expresión exige una responsabilidad. Es decir, si yo estoy dispuesto a asumir que un profesor puede decir un disparate en clase, tengo que, para no poner en duda la libertad de expresión, tengo al mismo tiempo que responsabilizarme de llamarle disparatado a ese profesor y de establecer un debate abierto diciendo esto no es propio de un científico, sino que es más parecido a un geógrafo que explique que la capital de Francia es Moscú. Esto es un disparate y esto es propio de un profesor que a mí me parece que está perturbado y que dice barbaridad. Es decir, que Lorca es fascista es una verdadera barbaridad. Y bueno, pues eso es lo que yo escribí. Y la verdad es que no me arrepiento. La verdad es que yo entré en la Universidad de Granada en el año 1976, cuando se hacía, todavía dentro de la dictadura, el primer homenaje público a Federico García Lorca. La verdad es que yo me eduqué en una ciudad, Granada, donde la huerta de San Vicente estaba cerrada. Y yo paseaba de adolescente por la huerta hasta que uno de los guardeses de la familia, Evaristo, con su mujer, me abrieron la puerta para que yo pasease por dentro de la casa, que estaba cerrada porque la familia había tenido que salir al exilio y después que cuando volvió se quedó a vivir a Madrid. Para mí, haber escrito, haber vivido en Granada ha sido recuperar la ciudad que quedó silenciada y quedó borrada con la ejecución de García Lorca en el año 1936, y me resulta muy difícil aceptar que alguien explique a sus alumnos que el proyecto de la barraca tuvo que ver con la preparación del golpe militar de 1936 y que por donde iba pasando Lorca con la barraca se iban creando las condiciones para los golpistas del franquismo, ¿no?